muy buenas tardes amigos. Estamos aquí hoy para empezar una nueva serie de entrevistas a personas que han tenido experiencias un poquito fuera de lo normal. Queremos que nos cuenten su experiencia precisamente porque hay muchas otras personas que les está pasando y que tal vez puedan estar desorientadas, no sabiendo muy bien dónde ubicar lo que les pasa, no sabiendo muy bien cómo integrarlo. Y tenemos la esperanza de que estas entrevistas nos ayuden a todos a abrir un poco la mente y ver que esto es algo que se está dando, que está ocurriendo al más común de los mortales, por así decirlo. Nos puede pasar a cualquiera. Y esta entrevista se hace con la finalidad de que nos ayude a entender estas experiencias, a normalizarlas, a poder hablar de ellas y empezar a conocerlas como algo más normal, más habitual. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Paul Turull, que es nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Paul. Buenas tardes. Y bueno, ya cuando quieras puedes empezar a relatarnos tu experiencia. Sí, pues fue una experiencia que sucedió en un contexto terapéutico y creo que esto es significativo porque implica que era un espacio seguro en el que tenía soporte y no estaba solo delante de la bomba atómica que cayó en mi cerebro, ¿no? con todo esto. Entonces, dicho esto y tratando de ser concreto, fue una experiencia a través de una técnica que acompaña para poder entrar en estados del inconsciente y en estados alterados de conciencia, que se llama respiración holotrópica. Sí, respiración holotrópica. Y es una técnica donde con los ojos vendados y una música vas entrando en rincones del subconsciente que van desplegando información que puede ser útil para la experiencia de quien... Digamos que es un proceso de investigación. Podríamos llamarle así, sí. Sí. De autoexploración, autoconocimiento, es indagar en esas partes que están como mirándonos de detrás de una esquina, esperando que lleguemos. Pues es una experiencia que acelera un poco este proceso, que facilita llegar a esa esquina donde hay esto esperando. Y normalmente suele funcionar con una intención. Entonces mi intención fue nada mística ni transpersonal. Yo pedí tener una experiencia de soltar el control en mi vida. Todo eso es a nivel interno, es una intención interna, una intención sentida. Pedí soltar el control, pedí tener una experiencia de amor incondicional y pedí tener una experiencia de descanso, de poder descansar, poder soltarme. Y empezó todo lo contrario, porque de repente, no sé de qué manera, entré en un espacio de mucho dolor y mucho malestar físico. Una sensación muy insoportable. Dolor, dices. Dolor físico. Sí. El inconsciente se fue a un lugar doloroso. Y muy desagradable y muy insoportable. Entonces entré en una especie de crisis de ansiedad o nerviosa. Recibí un soporte terapéutico que me invitó a respirar y la respiración es algo que sabemos que tiene un papel fundamental en poder llegar a estos estados, y algo en mí me dijo: esto es lo que has pedido tú. ¿Tú tenías una intención? Un conocimiento interno. Sí, eso es. Sí. Esto es lo que has pedido, y yo verbalicé: lo he pedido yo, y algo se calmó. Y en ese calmarse vino como un dato de conocimiento o de información que me decía que esta experiencia de dolor y desagradable de la que estaba huyendo era una experiencia de control, que yo estaba pretendiendo controlar ese dolor y que era al querer evitarlo que generaba esa tensión y lo desagradable, y que la manera de desintegrar esa experiencia dolorosa y desagradable era quedarme en ella. Me di cuenta de que lo que estaba sintiendo además era miedo a morir. El dolor era tan agudo
que temía que si eso me bañaba, yo iba a morir, que iba a tener un cortocircuito y me iba a morir. Y al comprender que todo lo que tenía que hacer era entregarme, lo que sucedió es que me morí. O sea, cuesta de explicar o cuesta de entender, pero realmente mi mente se desconectó 2 segundos, dejé de estar durante unos 2 segundos y tuve una sensación sentida, una verdad de estar muerto y volver. Y al volver vino otro tsunami de sensaciones desagradables. Y lo que ese conocimiento me revelaba era más capas de control que tienes que soltar, amigo. Hubo lucha, integré esta comprensión y solté. Y morí. Y esto sucedió hasta 4 veces. Wow. Es decir, 4 muertes. 4 muertes. Y después de la 4ª muerte, empezó como la experiencia en sí más transpersonal y más reveladora, que tenía la certeza de que por el hecho de haberme entregado a morir, lo que iba a suceder entonces es que iba a morir. Y que yo estaba preparado para morir. Para morir. Fue impactante y a la vez había algo de mucha confianza y de mucha tranquilidad en ello. Dejarse morir. Sí, aceptar como de repente es el momento y ahora vas a comprender lo que queda pendiente antes de que te puedas ir de este mundo. Y tienes tiempo. Y pensé, vale, voy a morir. Y entonces había como una especie de rumor, de susurro o de revelación, que no había una sensación de espacio ni de tiempo, pero para ponerle palabras que se pueden comprender, es como si algo viniese de lejos y poco a poco se fuese acercando hasta integrarse en lo que estaba sucediendo ahora. Pero yo podía intuir ese rumor que me iba dando el espacio y el tiempo para prepararme para hacer la siguiente comprensión. Entré en un proceso de deshacimiento, ir deshaciendo y ir comprendiendo lo que había sido y lo que realmente era. Entonces, la primera comprensión que vino fue que todo en mi vida había sido una especie de pacto con algo más grande, para que esa identidad que yo estaba viviendo pudiese de formas sutiles ir comprendiendo todo esto que se me estaba revelando. Es como que en mi vida habían ido sucediendo cosas que me traían y me habilitaban para poder llegar a este punto de comprensión. La primera comprensión después de esta fue que todo esto, en tanto que era un pacto que yo mismo había hecho, estaba creado por mí. Entonces yo dejaba de ser parte de ello, sino que todo salía de dentro. Tú mismo habías orquestado toda la situación. Sí. Era como que toda mi vida había sido construida o creada por mí. Creada. Por ti mismo. Sí. Y entonces, una revelación que vino es que yo no podía hacer el tránsito al morir sin perdonar todas aquellas cosas que había juzgado como desagradables en mi vida. Pero había una nueva forma de entender el perdón, porque no era yo te perdono, era yo reconozco que te he creado, y además yo reconozco que esto no es lo que soy, que esto no es real. Yo en ese momento no sabía que era real todavía, solo tenía la información de que eso no era real. Y ahí empezaron a emerger figuras más o menos lejanas o más o menos con relaciones a veces simplemente de figuras públicas o algunas más íntimas de figuras que habían despertado un malestar en mí. Figuras de tu vida, de tu pasado. Sí, de mi histórico vital, eso es. Y lo que la experiencia me decía es que esas figuras que habían despertado un rechazo en mí eran partes de mí que no quería reconocer y que proyectaba afuera para tener
algo a lo que señalar. Ajá. Y ahí fue muy bestia porque de repente me di cuenta de que Hitler, que es un personaje con el que yo tengo una relación más o menos estrecha en el rechazo por el hecho de tener familia judía, y bueno, y un todo histórico, ¿no? De Cataluña y todo el rollo, ¿no? Me di cuenta de que Hitler no era más que la imagen de mi neurosis, de mi capacidad de ser Hitler, de mi capacidad de odiar, de mi capacidad de asesinar, de una parte de una voz que había sido negada en mí. Porque yo siempre había sido una persona muy pacífica, pero eso no significa que no hubiese tenido pensamientos bélicos o violentos o de reacciones bruscas, pero yo las negaba y no las permitía. Entonces vi que ese señor histórico solo estaba mostrando una parte de mí que no quería reconocer. Y eso, que es como lo más mediático, lo más cool, ¿no? ¡Oh, soy Hitler! Se empezó a acercar a personas ya más conocidas, personas con las que había podido tener algún conflicto o simplemente algún trato brusco por su parte. Por suerte no he tenido muchos conflictos en mi vida, pero los que han habido iban apareciendo y era como que se colocaban delante de mí y yo lo único que sentía era paz y amor y la certeza de que eso estaba sanando y se estaba integrando en mí, que tenía espacio para ello. Un proceso de limpieza, podríamos llamar. Sí, eso es. Entonces, si avanzo un poco, cuando yo hice todo ese proceso de perdón, en ese rumor que estaba sonando hacía un rato, cuando ya podía escucharlo más nítido, me decía, bien, te has despedido y has perdonado lo que ha sido desagradable en tu vida, pero tienes que hacer lo mismo con lo agradable. ¿Y qué sucedió? Que me estalló el cerebro, porque de repente era consciente que tenía que despedirme de mi familia, de mis amistades, de mi pareja de entonces. Me sentía tranquilo, me sentía en lo cierto, no puedo explicarlo, era una sensación, y obviamente había un freno y yo pedía tiempo. Iba verbalizando, necesito temps, más despacio, todavía no, y me permitía mi propio ritmo. Y esto lo nombro porque fue muy importante, el hecho de verbalizar mi necesidad. Y mi necesidad era tener tiempo. Y lo que estaba sucediendo me decía, tienes tiempo, es para ti esto. Hubo una parte increíble, para mí casi lo más relevante y que después se desarrolló más, es que se reveló algo muy significativo antes de empezar el perdón de los vínculos agradables, y es que esta experiencia de muerte o de que ya estaba empezando a intuir como un despertar o a ponerle la palabra iluminación, que no me gusta mucho pero para entendernos, que no me hacía especial. Y esto para mí fue muy, muy, muy importante porque yo era una persona que llevaba toda su vida queriendo ser especial. Que la gente me quisiera, ser mejor en esto, ser validado, ser conocido. Y de repente la verdad esta que se iba desplegando me decía, no eres especial. Esto no te aísla. No te hace especial. Esto no te separa. Esto es el cuento que tú has necesitado para poder contarte la verdad, que no es la que has experimentado ahora. Y esto que estás experimentando tú ya está pactado con todos los seres de esta apariencia. Y cada uno va a tener su propio camino ya pactado, ya diseñado y ya perfecto. Entonces ahí también vino algo muy revelador, que es que mi vida había sido perfecta, con sus cosas agradables y con sus cosas desagradables. No eran pocas las cosas desagradables que yo había vivido hasta entonces. En la infancia, en la adultez, no eran pocas. Y de repente todo era perfecto. Y todo tenía un sentido mucho más liviano. Y así empecé a despedirme de mis amistades, mi familia, con un proceso doloroso pero bonito y con apoyo, ¿no? Este apoyo de tienes tiempo. Hasta que llegué a mi pareja. Fue uno de los despidos más difíciles, mi pareja de entonces. Y de nuevo todo lo que sentía cuando estas personas iban apareciendo era amor. Amor, gratitud. Y sentía su complicidad, como si estas figuras siempre hubiesen sabido lo que estaba sucediendo.
Y aquí se revelaba, lo que se me revelaba es que la verdad siempre está disponible en todo lo aparente, en todo lo fragmentado, en todas las individualidades. La verdad siempre está ahí. Y entonces yo en ese momento me estaba relacionando con esa parte de esas figuras que ya sabían eso. Y su mirada era amorosa y con paz, y me asentaba en el amor y en la paz. Bueno, es emocionante, lo vivo y... Lo es. Bueno, es muy bonito y me va muy bien recordármelo muy a menudo. Entonces, se acercaba el momento de quedar yo. Claro. Despedirte de ti mismo. Eso es. Y ¡buah! Ahí de nuevo una cierta resistencia y... Bueno, yo llevo muchos dibujos, como se puede ver, y de repente iban desapareciendo mis dibujos. Es como que se iban cayendo. Se iban cayendo mis ilusiones, mis proyectos. Acababa de comprarme una furgoneta camperizada. Acababa de tener un conflicto familiar bastante grande que me había traumatizado mucho y se caía y se colocaba todo en el amor. Y en ese espacio de vacío, lleno, hasta que casi perdí la percepción de cuerpo. Y entonces pasó algo también significativo, que es que empecé a escuchar con mucha presencia el resto de voces de la sala, de las experiencias de otros de los demás que no tenían nada que ver con la mía. Que cada uno estaba en lo suyo. Y entonces identificaba esas voces como las voces que habían habitado mi mente. Y cómo se podía producir tanto ruido y tanta confusión y tanta separación, y que ese ruido justamente son todos esos velos que no me habían permitido poder ser consciente de todo esto que se estaba revelando entonces. Y como al bajar el volumen y la velocidad, todo esto iba a poder emergiendo, esto que siempre había estado. Y en ese momento apareció lo que menos esperaba, y es la sensación sentida de que todo lo que me rodeaba era Dios. Yo no he hecho la catequesis, no estoy bautizado, no he hecho religión. Mi contacto con Dios era de curiosidad. ¿Crees en Dios? Bueno, creo que hay algo más grande. No sé. Y de repente esa presencia ahí, ¿no? Bañándolo todo, inmolándolo todo de una forma amorosa y muy, muy indescriptible. Cuando hablo de Dios, por supuesto no hablo de un señor con barba, túnica y sandalias. Hablo de una presencia, hablo de una quietud, hablo de una escucha, de un silencio. No un silencio como una carencia de ruido, sino como una contemplación. Y entonces me di cuenta de que si todo era Dios, yo era Dios. En el sentido más humilde de la palabra. En el sentido de que si todo es todo, yo no podía estar separado de Dios. Y el problema es que siempre me había creído estar separado de todo. Separado de mi vecino, separado de mi pareja en el discutir, separado de mi madre, bla, 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 bla. Y de repente, todo es Dios, hermano. Todo es Dios. Y fue muy bestia. Me gusta eso, fue muy bestia. Fue muy bestia. Fue muy bestia. Y si te das cuenta, retomando mi intención, yo ahí estaba teniendo una experiencia de amor incondicional que había pedido. Exactamente, era la experiencia que habías pedido. Eso es. Llevaba ahí ya entrando en la experiencia sentida y real de amor perfecto e incondicional, que es Dios. Que es Dios. Y que somos, en tanto que Dios. Y en ese momento, cuando me entregué a la desaparición de mi existencia, es como que de nuevo morí, como las experiencias previas estas del dolor, que sucedieron 4 veces. Desaparecí unos instantes, pero de repente, y ahí tuve una sensación muy profunda de descanso. En ese desaparecer fue la paz más absoluta que he sentido en mi vida. ¿Sentías que no sentías el cuerpo? Sentía que solo sentía paz. Solo existía paz y una sensación de placer extremo. Como de mucha dulzura, mucho placer. Algo casi
sexual, algo casi del orden del orgasmo, muy, muy, muy expansivo y después el descanso. Y en ese descanso de repente volví, era un cuerpo, estaba en una sala, había gente y no entendía qué hacía ahí. Y entré en una crisis un poco neurótica y psicótica narcisista de que se me quería hacer daño. Bueno, ahí claro, choqué en crisis, ¿no? Se me acompañó, y ahí muy importante lo de estar en un espacio terapéutico y seguro, al volver y chocar con esta aparente realidad. Ser acompañada. Exacto. Ayudarte a aterrizar. Se me ayudó a autorregularme, se me ayudó a sentarme y a poder compartir mi experiencia. Entonces el equipo terapéutico que me acompañó, digamos la persona que estaba como facilitadora principal, me contó que lo que había sucedido es que había tenido una experiencia de muerte del ego. O de deshacimiento del ego, y que la experiencia de muerte que había tenido era real, y que lo que había muerto era el ego que yo había estado habitando durante toda mi vida, y que eso me abriría a una nueva vida de paz, de bienestar, de mucha capacidad de ayudar. ¿Qué sucedió? Que eso no se desarrolló como yo pensaba. Y lo que vino después fue una profunda crisis existencial, y lo digo para normalizarlo, con muchos pensamientos suicidas. Porque al haber tocado algo tan... Sí, tan elevado, tan luminoso, tan indescriptible, tan pacificador, tan sanador, volver a habitar algo tan mundano y tan abrupto y violento como es este plano, provocó que yo le perdiera completamente el sentido a la existencia y que no quisiera estar más aquí. Y empecé a tener una batería bastante inagotable de pensamientos suicidas, de cosas que para mí eran muy ajenas, porque yo no soy una persona depresiva, he sido emocionalmente inestable, pero no en estados muy abruptos ni con tendencias suicidas, muy alegre, muy positiva y demás. Repito, sí inestable, pero siempre dentro de lo funcional, y de repente no entendía nada, pero había algo que constantemente me decía: quédate un poco más aquí. En la experiencia. Quédate un poco más aquí. Tardé 6 meses en ser capaz de decirle a alguien que me estaba pasando esto. Tardé 6 meses en poder explicarle a alguien esta locura, ¿no? Comillas muy grandes, no es locura, es cuerdura, es estar muy cuerdo, eso lo he visto después. Y una cosa también, un matiz que me ayudó a darle un espacio a todas estas ideas suicidas y a esta crisis, era poder coger distancia y darme cuenta que eran ideas suicidas, eran pensamientos, no eran yo, no eran mi voluntad, no eran algo que me representara, eran el miedo accionado y la huida accionada. Entonces podía verlo como algo ajeno a mí, como algo que no era yo. Entonces venía y le daba espacio, y era como tumbarse a mirar las nubes en el cielo. Mira, un pensamiento suicida, mira otro. Era un poco como, en lugar de mirar aquí, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Habías podido crear un espacio en tu mente para observar el pensamiento. Y ya no era me quiero suicidar, es una idea de suicidio. Ya, no, me quiero suicidar. Quiero seguir aprendiendo y viendo qué está sucediendo. Quiero cerrar esto que ha empezado, ¿no? Y ahí fue cuando de repente choqué con un curso, con un libro que tú conoces muy bien, que es La desaparición del universo, y podrás reconocer que todo lo que las enseñanzas de Arten y Pursa para Gary son de un modo u otro lo mismo que yo acabo de describir, ¿no? Con matices, con más Sí, con matices, pero sí, yo sí que siento que el proceso de Gary es un proceso iniciático, y sí, que va dejando muchas cosas atrás y va cambiando su manera de ver la vida, y va cambiando su manera de estar en el mundo. Esto es su manera de estar en el mundo. Y así un poco es como fue mi experiencia. Bueno, pues en primer lugar agradecerte muchísimo este compartir sincero y
Y también esta valentía de exponer la experiencia en nombre de que pueda ayudar a otros. Y ahora, si te parece, me gustaría dialogar un poco contigo, hacerte algunas preguntas. Un gusto. Porque nos interesa investigar este tipo de experiencias. A veces se les llama crisis transpersonales, o experiencias místicas, como hemos dicho, tienen muchos nombres y cada uno, digamos, que encuentra el suyo. Y yo tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría plantearte. La primera de ellas es: ¿crees que es lo mismo la experiencia mística, la experiencia de conocer a Dios, por ejemplo, o de tener una visión, y la experiencia de deshacer el ego, de deshacer los obstáculos, de deshacer... En tu caso, por lo que me comentas, parece que era una experiencia de deshacimiento del ego. Sí. Bueno, de muerte, ¿no? Como sí. Claro, en mi perspectiva, lo que me surge cuando escucho la pregunta es que las experiencias místicas, transpersonales de despertar son las distintas formas en el plano de lo aparente que se van sucediendo para que a un nivel más sutil, que es el de la mente, se pueda deshacer el ego. Entonces, para mí están interactuando dos planos. Uno es el que siempre hemos identificado como tangible. Sí, donde queremos estar, en el mundo a nivel de los sentidos. En el mundo de los sentidos, sí. Y que muchas veces, como en mi caso, no pasó por los sentidos, sino que era todo en la mente, pero era una experiencia aparentemente humana. Y después está el plano de lo que es mental, de lo que está en el inconsciente, de lo que está debajo, que en términos de la experiencia sería como que si todo es mente y el cuerpo es la proyección narrada, inventada, ¿no? Es lo fragmentado, pero mente hay una. ¿Contesto un poco a tu pregunta? Sí. De hecho, yo creo que la has descrito antes en la entrevista misma, has hablado del proceso de deshacimiento. Sí. Pero sí que para mí sería, en mi percepción o mi manera de comprenderlo, las experiencias místicas o transpersonales son la forma que va tomando el deshacimiento. Y en mi experiencia es que va siendo paulatina y que va de más sutil a más evidente. Es un proceso de deshacimiento. Cito una experiencia mía transpersonal que es años luz de la que he contado, pero una vez haciendo montaña, yo hago mucho en montaña, tuve la suerte de estar en la Pica d'Estats, que es la cima más alta de Cataluña, solo, que es algo bastante inaudito. Era ¿cómo se llama cuando se cae el sol? ¿El ocaso? El crepúsculo. Era el crepúsculo, entonces fue una experiencia bastante mística en sí misma por la inmensidad de lo que me rodeaba y por el silencio y la quietud que había, y apareció un gorrión que todo el rato quería estar conmigo. Todo el rato. Y yo me puse a jugar y a hacer pruebas de ensayo-error, de me muevo, venía, se acercaba. Y de repente, esa situación me hizo sentir que Dios, que algo inmenso y que algo uno, estaba ahí presente. Sí, estaba contigo. Y que no había un contigo, era como una sensación sutil de no ser. Y muy placentera de nuevo. Y duró unos instantes y pensé, bueno, esto es el globo de la montaña, tal. Pero después, en esta misma experiencia más bestia, me vino este recuerdo de, coño, ya se había estado filtrando. Ya. Y te podría dar muchos detalles que nos quedaríamos sin tiempo. Ok, pues continuamos un poco más. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, ¿ha habido efectos permanentes? ¿Has vivido una experiencia intensa? ¿Has vivido después, por lo que comentas, como una pequeña crisis o una crisis? O gran crisis. ¿Sientes que ha habido efectos permanentes? ¿Ha cambiado algo de manera permanente en ti? Yo creo no, te afirmo rotundamente que hay algo que cada vez es más permanente y que además es increciendo. Es como que esta sensación de paz y de deshacimiento cada vez está más en cualquier cosa. Y es algo que yo, en
en mi proceso terapéutico personal y como estudiante, en mi proceso de estudio como terapeuta y en mi trabajo como terapeuta, mencionaba mucho a nivel teórico la necesidad de descansar en la experiencia, más allá de si es agradable o desagradable, ecuanimidad en términos de meditación, sí. ¿Va? Pero no era una vivencia encarnada. Y lo más permanente es esa ecuanimidad. Ok, qué bueno. Sí, como un descansar en lo que sucede. Seguimos adelante, si te parece. Claro. Y la siguiente pregunta es, ¿hay un proceso de expresión? ¿Ha habido un proceso de compartir? ¿Ha habido un salir hacia afuera con la experiencia? ¿Te la has quedado dentro, madurándola? ¿Sientes que la quieres compartir, que la quieres expresar, hablándola, exponiéndola, dibujándola? Bueno, esto como todo ha sido un proceso con distintas fases. Y muchas veces ambivalentes y contradictorias, ¿no? Porque siempre ha habido un hilo muy rotundo de verdad, de sentir que esto es así, que al principio se mezclaba con vergüenza, con autojuicio, con ¿estás chalado o qué te pasa? Autocrítica, por así decirlo. Bueno, sí, autocuestionamiento de, bueno, vale, sí, un globo, Macu, bueno, ¿cómo va a ser todo mentira? ¿Cómo puede ser que todo es uno? Bueno, un cuestionamiento. Sí. Y sobre todo también como una vergüenza de ser visto como un bicho raro, ¿no? O como un flipado, sí. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo a la no permanencia, miedo a la no inclusión. Eso estuvo muy presente. Entonces tardé en expresarlo, como he dicho, pero cuando la experiencia se ha ido integrando y ha ido no solo integrándose, sino expandiéndose, porque vamos a hablar en algún momento, si lo ves oportuno, de que sigue sucediendo la experiencia. El impulso es de hacer partícipe a toda la apariencia de ello. Sí, y esto se vincula un poco con otra de las preguntas que tenía y que me parece una pregunta muy clave. ¿Sientes que una experiencia de este orden es transmisible? ¿Tú puedes transmitir la experiencia? ¿Puedes vibrar en la experiencia y de alguna manera dar a conocer la experiencia directamente o con palabras? ¿En qué medida de transmisible tiene una experiencia de este orden para ti? En mi experiencia hasta ahora, porque estoy en un momento de mi experiencia hace más de 1 año y medio o 1 año y medio aproximadamente, y estoy en un momento donde la comparto muy abiertamente y con mucha seguridad. Mi experiencia está siendo mucho reconocimiento, no a mí, sino a la experiencia como algo posible, con lo cual mucha resonancia, mucha descolocación en quien la escucha y a la vez mucho sentido. Y sin ninguna duda que es una experiencia que puede ser comprendida desde el compartirlo en un diálogo, en una conversación. Más allá de comprendida, ¿llegarías a decir que puede ser transmitida? ¿Compartida directamente, intencionalmente? No hay para mí una respuesta general, sino que no hay una sola forma de despertar o de reconocer lo que es. Entonces habrá personas con quienes una simple conversación, y me he encontrado con esto, se caen en esta comprensión, y otras que se quedan un poco más aquí arriba. Ya. O sea, puede haber una resonancia. Totalmente. Y si retomo otra vez algo de lo que comprendí, es que ya hay un cuento preparado para cada apariencia, para cada individualidad. Entonces, hay algo que es muy importante, que es la no voluntad de hacer nada. Simplemente confiar en que esa conversación, sin ninguna duda, va a tener un efecto en quien la escucha. A un nivel más sutil, más inconsciente, o a un nivel más evidente, más declarado. Pero va a tener un impacto
en cualquier persona que escuche, porque lo que va a estar escuchando es algo que ya sabe. Y que, como decía en la experiencia, está velado por ruido. Sí, sí, sí. Pero lo que está haciendo es reconocer. Reconocer, recordar. Entonces, para algunos será ese rumor que yo contaba, en mi experiencia, que un poco inteligible, un poco... ¡Ay, esto! Donde habrá una parte de comprensión y otra no. Y otra será una voz muy clara de ¡guala! ¡Qué fuerte! Es verdad, es verdad. Sí. Y las dos experiencias son válidas, tienen la misma dimensión, porque está sucediendo para el todo, no para lo individual. Sí, otra pregunta que te quiero plantear. ¿Ha habido aprendizaje involucrado tanto en el llegar a la experiencia como en lo que la experiencia misma ha producido? Es decir, ¿es necesario el aprendizaje para que exista la experiencia? Y una vez que se vive la experiencia, ¿esa experiencia produce aprendizaje? Claro. Veo dos respuestas muy concretas. Una en mi... Sí y sí. Sí, sí, sin duda. Seguro. Sí. Y, de nuevo, no hay una fórmula mágica para nadie. Cada una va a encontrar... Sí. Se va a encontrar con lo que va a ser funcional y rico para cada experiencia, ¿no? Pero en lo previo, en mi caso, algo que funcionó muy bien fue la voluntad de acercarme a la lentitud. La voluntad de acercarme al no hacer. La voluntad de acercarme al silencio. Repito, esto para mí es muy importante, el silencio comprendido como una contemplación del ruido, no como una ausencia del ruido. Y en ese ralentizar, en ese aquietarse, van cayendo capas, van cayendo frenos, van cayendo obstáculos y van permitiendo que pueda ser vista toda esta verdad que está intrínseca en toda mente. Es como si vas en ave o a pie. Es lo mismo. Ok. Y por último... Perdón. Y después nos perdemos el segundo sí. Y en la segunda parte, ¿qué aprendizajes ha habido? O sea, el primero... A partir de la experiencia. El previo sería acercarse a la lentitud. Y el segundo... El posterior. El posterior es quitarse en medio. Confiar. Y eso es tan difícil, porque somos una sociedad capitalizada por el hacer. Sí. Hay un libro que me encanta, creo que se llama Michael Brown, El proceso de la presencia, y él es un proceso de meditación de 4 meses que él te acompaña, es un autoproceso, y hay una frase muy corta que dice: somos seres humanos, no haceres humanos. Entonces, una consecuencia de la experiencia ha sido dejar de identificarme y reconocerme y darme valor en lo que hago, sino en lo que soy. Y lo que soy está sucediendo aquí y ahora. Y tiene muy poco que ver conmigo, con el personaje. Entonces, si me quito del medio y me entrego a lo que la vida está dando, se va ordenando. Ok. Gracias. Y por último, como decía, la pregunta del millón. La pregunta del millón es: ¿sientes que has despertado? ¿Que has despertado del sueño, del pensamiento? Y más allá incluso, ¿qué es despertar? Claro. Si lo puedes definir. Vale. Esta pregunta me divierte porque hace poco me venía algo en relación a esto. Y es que es muy importante reconocer que no está despertando Paul Turull, o no ha despertado Paul Turull, o no va a despertar Paul Turull. En tanto que somos todo y perfecta unidad, solo puede despertar la unidad. Entonces, cuando reconozco que cuando mi personaje está teniendo experiencias de despertar, lo que está sucediendo es que una aparente parte de la mente está reconociendo que está despierta.
En lo concreto, ¿sientes que estás despierto? Parcialmente. Si lo desarrollo, lo parcial es fragmentado, con lo cual sí estoy despierto, pero aún no soy 100% presente en ello. No estoy 100% presente en ello, porque la mente está despertando. Y la segunda pregunta era... Si puedes definir el despertar. Si puedo definir el despertar. Sí. Recordar y reconocer. Recordar y reconocer lo que siempre ha sido. Que es ese espacio donde nada está separado. No hay separación. Y para mí esto tiene mucho valor. Una mirada al mundo, que sería la del ego, la fragmentada, y una mirada al mundo, otra mirada, que sería la de Dios, el Espíritu Santo, la totalidad, son incompatibles. O se es fragmentación o se es unidad. Lo fragmentado no puede ser unidad y la unidad no se puede servir a dos amos. Exacto, no se puede servir a dos amos, eso es. Y eso para mí es algo que me repito 24 veces al día, una por hora. Tengo una alarma interna que me lo recuerda. Ok, pues muchísimas gracias, Paul Turull, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros, los espectadores. Un placer. Y seguiremos con nuestra serie de entrevistas. Hasta muy pronto a todos. Gracias a vosotros también por estar ahí. Hasta pronto. Adiós.